2018, vengo a nombrar delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco a don Jesús Loza Aguirre, dado en la Embajada de España en Washington el 18 de junio de 2018. Felipe Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ekainaren 18ko 4-5-2018 errege dekretua non Jesus Loza Aguirre jauna Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren ordezkari izendatzen den. Sektore publikoaren araubide juridikoari buruzko urriaren bateko 40/2015 legearen 72.4 artikuluan ezarritakoari jarraituz, Gobernuaren presidenteak proposatuta eta ministroen kontseiluak 2018ko ekainaren 15ean egindako bileran eztabaidatu ondoren, Jesus Loza Aguirre jauna Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren ordezkari izendatzen dut. Espainiako enbasadan Washingtonen 2018ko ekainaren 18ean. Felipe Erregea, Gobernuaren presidentea, Pedro Sánchez Pérez Castejón. A continuación, el delegado del Gobierno promete su cargo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Hitz ematen dut, nire kontzientzia eta ohoreagatik erregeari leial izan da Euskal Autonomia Erkidegoan gobernuko ordezkari karguaren egin beharrak, zintzotasunez beteko ditudala, eta konstituzioa oa estatuko funtseko arau gisa gordeko eta gordearaziko dudala. Kargua uzten duen ordezkaria, sailburuak, agintaritzak, lagun guztiok. Egunon eta ongi etorri Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren ordezkaritzara. Lehenengo eta behin, eskertu nahiko nioke Espainiako Gobernuaren presidenteari Pedro Sánchezi eta ministroen kontseiluari Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren ordezkari izendatua izana. Nikan jartzen duten konfiantza, bihotzez eskarten dut eta gogot desio dut nire kudeaketak konfiantza hau egoki bete dezan. Eta eskerrik asko zuei guztioi ekitaldira honetara etortzeagatik. Buenos días, amigos y amigas. Decía en euskera unas palabras de salutación a todos ustedes. Un saludo muy especial a las víctimas del terrorismo que hoy nos acompañan y bienvenidos a la delegación del Gobierno en Euskadi. Quisiera también, en primer lugar, disculpar la presencia de la ministra de Educación y Formación Profesional. Ella, como ministra, estaba deseando venir, pero como también es portavoz del Gobierno y hoy se produce la entrevista entre el lehendakari Urkullu y el presidente Sánchez, sus obligaciones las retienen en Madrid, y como el don de la ubicuidad todavía no le ha sido concedido, ha optado evidentemente, y creo que es de comprender, el que estar en Madrid. Ella se disculpa y transmito sus disculpas, que son perfectamente comprensibles a todos ustedes. Decía también que quisiera en primer lugar agradecer al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al Consejo de Ministros y Ministras el nombramiento como delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Agradezco sinceramente la confianza que depositan en mí y deseo fervientemente que mi gestión responda adecuadamente a dicha confianza. Y gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. Asumo el honor y la responsabilidad de dirigir esta delegación del Gobierno en el País Vasco con humildad y con convicción. Consciente de las dificultades, pero con espíritu de superarlas. Me sumo al proyecto de cambio del presidente Pedro Sánchez, un proyecto de regeneración, de pasión por la igualdad a todos los niveles, del restablecimiento de la prioridad de la política en las personas, en sus necesidades y aspiraciones, con especial énfasis en las políticas sociales. Un proyecto que cuenta con un nuevo gobierno muy sólido para llevarlo a cabo, algo reconocido por todos, y que ha sido capaz de devolver la ilusión a muchísimos ciudadanos, cosa que he podido comprobar en el hospital los días previos a acceder a este cargo. Hemos devuelto la sonrisa a muchas personas y además sus primeras medidas del Gobierno han afianzado esa sensación inicial. La universalización de la sanidad o la acogida de los inmigrantes del Acuario es una clara muestra de ese espíritu. Hablaba de que habrá dificultades, pues algo claro y obvio con 84 diputados. Pero para los socialistas en general y para los socialistas vascos en particular, las dificultades no son un inconveniente,
son más bien un acicate, un incentivo para trabajar más y más intensamente. Y aquí sabemos mucho de dificultades y de gobernar o de trabajar en tiempos muy difíciles. Les recuerdo que el gobierno del lehendakari Patxi López tomó posesión todo él bajo la amenaza de ETA. Pues bien, la forma de trabajar ante las incertidumbres del futuro nos la dio José María Maragall. Él decía que hay que trabajar en una responsabilidad pública como si fueras a jubilarte en el puesto, pero con la conciencia clara de que puedes cesar al día o a la semana siguiente, depende de quién te haya nombrado. Pues con estas premisas quisiera compartir con ustedes el espíritu con el que afronto esta nueva responsabilidad, la de dirigir la Administración General del Estado en Euskadi y buscar la coordinación y la cooperación, y me gusta mucho más el término cooperación que el de coordinación, con las instituciones vascas de autogobierno, singularmente con el gobierno vasco, pero también con diputaciones y ayuntamientos. Quisiera desempeñar mi labor desde la humildad ya proclamada por el presidente Sánchez, una humildad que más allá de las dificultades quisiera que presidiera mi cometido. Y humildad, a mi juicio, se traduce en escuchar, en dialogar y en buscar acuerdos entre gobiernos, y también hacerlo con el resto de instituciones, con los interlocutores sociales, con empresarios y con sindicatos y con la sociedad civil. Provengo, queridos amigos, de una cultura de pacto, una cultura que aprendí de Fernando Buesa, por cierto, padre del Pacto Educativo Vasco. Practiqué con él en el campo de los servicios sociales y en los años 80 y 90, fruto de los acuerdos entre instituciones alavesas y grupos políticos, pusimos en marcha el sistema alavés de servicios sociales, reconocido y apreciado por propios y extraños. Y en este momento un recuerdo y un homenaje a María Jesús Aguirre, recientemente fallecida, compañera de trabajo todos esos años en el campo de los servicios sociales. Y también participé en la puesta en marcha de la primera renta de garantía de ingresos, con un pacto aquí en Euskadi, pero teniendo que salvar las dudas que nos planteaba el gobierno de Felipe González. Ramón Jáuregui me mandató a buscar un acuerdo entre administraciones y con un puente automovilístico, que no aéreo, Madrid-Vitoria, conseguimos el acuerdo en pocas semanas. Y en este momento un recuerdo entrañable a José Ignacio Arreta, el consejero entonces de Trabajo, una gran persona, un gran amigo, y que recientemente fallecido, que lideró el programa y siempre buscó el pacto. Y pactamos también la política de vivienda en Vitoria-Gasteiz con el alcalde Alfonso Alonso, en 1999, el desarrollo de los nuevos barrios de Vitoria, 22.000 viviendas en Salburú y Zablogana, que ustedes podrán ver a la entrada de Vitoria, con un 70% de reserva para vivienda protegida. Y por último, logramos el pacto en la aprobación de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, una ley aprobada el 19 de junio de 2008, justo 10 años antes de la toma del decreto que acaban de leer. Justo 10 años después, el gobierno me ha nombrado delegado del gobierno del País Vasco. Una ley clave para afrontar el futuro, a mi juicio. Y en este labor quisiera destacar la del presidente de la ponencia de víctimas del terrorismo de entonces, que no era otro que el lehendakari Urkullu. Como ven, mis ámbitos de actuación se han movido dentro de las prioridades del actual gobierno: las políticas sociales y las políticas en relación con las víctimas del terrorismo, con su memoria y con la construcción de la convivencia en el País Vasco. Ahora bien, el espíritu de pacto no abarca únicamente cuestiones sectoriales, sino que tiene que ver también con el ámbito del autogobierno. Me implicaré en su desarrollo siempre de forma subsidiaria a la iniciativa del Gobierno vasco y del Gobierno de España, y buscaré el encauzamiento de las legítimas diferencias, que surgirán, no tengo dudas, a través del mismo espíritu, evitando al máximo los contenciosos desde la delegación, y sigo en esto a mi predecesor, Javier de Andrés. Estoy convencido de que para construir diálogo es importante hablar con claridad y desde el respeto. Hay que huir de tergiversaciones interesadas y de formulaciones ambiguas con el objetivo de no molestar a nadie, algo que puede ser muy útil en muchas ocasiones, pero que no lo es, por ejemplo, cuando se tocan temas en relación con el terrorismo, como puso de manifiesto Sara Buesa en el último In Memoriam. Autoridades, queridos amigos, la Administración General del Estado, dentro de sus competencias, está llevando a cabo importantísimas inversiones en el País Vasco. No solo el tren de alta velocidad, la inversión más importante de la historia de nuestro país, para construir lo que Josu Jon Imaz definía como la euskoliría y vertebrar la comunidad autónoma, sino en muchos otros ámbitos: los aeropuertos, las infraestructuras ferroviarias, los puertos y el medio ambiente. Aportaciones al desarrollo económico y a la creación de empleo en el País Vasco que procuraré dinamizar, visualizar e incrementar en la medida de lo posible, sin olvidar la legítima aspiración de nuestros pensionistas por asegurar unas pensiones públicas dignas. Tienen mi compromiso de trabajar en esa dirección y en la lucha contra la violencia machista, una lacra que debemos atajar entre todos y todas. Y para todo ello es muy importante la estabilidad, y hoy en día el País Vasco es un ejemplo de estabilidad que se ha llegado a definir como el oasis vasco, de estabilidad basada en un acuerdo entre diferentes,
Un pacto que sigue la estela de los acuerdos entre José Antonio Aguirre e Indalecio Prieto, que dieron lugar al primer Estatuto de Autonomía del País Vasco en 1936, y estabilidad basada, evidentemente, en el acuerdo y también en el final del terrorismo. Porque, autoridades, queridos amigos, esta es la primera toma de posesión tras la desaparición de ETA y tras su derrota operativa en 2011, sin ningún tipo de contrapartidas. La democracia, el Estado de Derecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que nunca podremos agradecer suficientemente su trabajo y su sacrificio, el Poder Judicial, los acuerdos políticos que sustentaron esa lucha y los que resistimos en el País Vasco al límite del terror, han sido elementos cruciales para conseguirlo, además de la cooperación internacional y el hartazgo de la sociedad vasca. Hemos ganado la libertad, pero aún tenemos que ganar la convivencia plena. Quedan, evidentemente, asignaturas pendientes y, para muestra, un botón: el recibimiento de homenaje a los asesinos de Fernando Buesa y de Jorge Díez. La reacción institucional, firme y coordinada, debía de constituir un ejemplo en el futuro. Y quiero reconocer en este momento el papel del Ayuntamiento de Vitoria y de Solagalde, Gorka Urtaran. Y en esas, el mundo de Sortu, o en silencio, o justificando todo esto de manera espuria. Quiero expresar con claridad que en estas cuestiones mi prioridad serán las víctimas. Mantener el reconocimiento, mejorar la reparación y profundizar en la justicia, porque quedan aún más de 300 asesinatos sin resolver, además de luchar contra los intentos de humillación que pudieran sufrir, serán mis objetivos. Porque aunque vivamos mucho mejor que antes, y es verdad, aunque coexistamos, no hemos alcanzado aún una convivencia plena en libertad y en tolerancia. Quedan aún rescoldos de odio y brasas de intolerancia que es necesario apagar para evitar disgustos en el futuro. Por ello sigue siendo necesario insistir y profundizar en la deslegitimación ética, social y política del terrorismo y en la proclamación de la legitimidad del uso de la violencia para conseguir objetivos políticos en pasado, en presente y en futuro. Y para ello es esencial la memoria, un relato veraz y honesto que establezca con claridad que hubo víctimas y verdugos. Nosotros no buscamos plantear lo que se ha denominado batalla del relato, porque conocemos bien lo que ha sucedido porque lo hemos sufrido. Lo que pretendemos es defender la verdad como antes defendimos la libertad. La batalla la plantean los que pretenden esconder su responsabilidad detrás de un determinado conflicto, cuando en una sociedad democrática los conflictos son múltiples y no se soluciona con el tiro en la nuca, sino a través del diálogo, la búsqueda de acuerdos y, cuando estos no son posibles, en los tribunales. Gaizka Fernández Soldevilla dice con acierto que los horrores los cometieron libre y voluntariamente. Así tenemos que hacer frente a los dos retos que tienen siempre las políticas de memoria. Uno ya he comentado, que es la tergiversación. El segundo es la tentación del olvido, del pasar página rápidamente, que anida en buena parte de la sociedad vasca, sacudida por el terrorismo y por la mala conciencia de esa actitud en los años más duros del mismo. ¿Hay que pasar página? Sí, pero después de haberla leído, como dice muy bien Gorka Bandábulo. Y junto a la memoria, el significado político de las víctimas de ETA, que no tiene que ver con sus ideas políticas previas, sino con el objetivo político de sus asesinos: imponer un proyecto político totalitario y excluyente sobre la sangre inocente de sus víctimas, y contra totalitarismo y Estado de Derecho, y contra exclusión, igualdad y convivencia. Una última consideración en relación con la memoria. La memoria, queridos amigos, es la única reparación que podemos ofrecer a las víctimas asesinadas, a los que ya no están con nosotros. La única reparación, y es por eso también es extraordinariamente importante. Una memoria inclusiva, sí, pero sobre todo una memoria deslegitimadora. Y junto a la memoria, la convivencia. La convivencia en las sociedades libres y plurales se basa en dos pilares: el escrupuloso respeto de los derechos humanos, todos individuales, de ciudadanía, junto con el también escrupuloso respeto a los marcos de convivencia que nos hemos dado. En nuestro caso, la Constitución de 1978, que consagra un Estado social y democrático de derecho que precisamente positiviza esos derechos humanos, y el Estatuto de Gernika de 1979. Marcos que no son inamovibles y cuyas reformas están en fase de discusión después de 40 años. Y habrá que afrontarlas a mi juicio siguiendo el camino que ellas mismas prevén y buscando consensos similares al original. Creo oportuno en este momento recordar la importancia del artículo 7 de nuestro Estatuto de Autonomía, que define la condición política de vasco. En Euskadi, queridos amigos, tenemos que añadir a lo antedicho la necesidad de proclamar, como decía, la ilegitimidad del uso de la violencia para conseguir objetivos políticos en pasado, en presente y en futuro, tras muchos años de terrorismo. Si realmente queremos convivir, no nos sirve la proclamación solemne de esa ilegitimidad hacia el futuro que proclama Sortu en sus estatutos, si no lo hace también en el pasado. Es poco creíble, siendo benévolo, que lo que se considere legítimo de cara al futuro haya sido legítimo en el pasado, y que además pretendan los que establecen desde cuándo es legítimo asesinar a un conciudadano.
pienso que eso no es de recibo. Y desgraciadamente todavía en esas estamos, como ha dicho acertadamente Marta Bosa estos últimos días. Nos decía Osvaldo Pucho, presidente de la Fundación Salvador Allende, que para construir convivencia tras un periodo de violencia política es esencial buscar el encuentro. Y para lograrlo, nos decía, unos tienen que desandar caminos para que otros puedan tender puentes. Y en ese orden. No se puede pretender que las víctimas tiendan puentes sin que los victimarios desanden caminos. Y en este punto es importante el papel de las instituciones, que se constituirían como los ingenieros en la construcción de dicho puente. Y las instituciones debiéramos, por un lado, apoyar y acompañar a quienes desanden ese camino, además, evidentemente, de seguirlo a quien no quiera transitarlo. Y, por otro, agradecer la generosidad de las víctimas y de los resistentes que ayuden a construir el puente, respetando siempre profundamente a quienes no quieran hacerlo. Y se han producido encuentros entre víctimas diferentes en la experiencia del ENCRI, llevada a cabo pues, por Maisabel Lassa dentro del gobierno del Lehendakari Ibarretxe, y también entre victimarios y víctimas en el desarrollo de la denominada Vía Nanclares. Estos últimos cumplieron lo que antes decía: primero, desandar caminos y después tender puentes. Y todos los participantes en estos encuentros, tanto en el ENCRI como en los de la Vía Nanclares, los han calificado de positivos, todos. Por eso considero que es necesaria una reformulación de la política penitenciaria de acuerdo con lo ya expresado por el presidente Sánchez y que recupere todo lo positivo de estas experiencias, que establezca el principio constitucional de reinserción como objetivo y que las encuadre dentro de las políticas de convivencia. Amigas y amigos, autoridades, la política penitenciaria ha formado parte siempre de la política antiterrorista, siempre. También la Vía Nanclares, pero en su desarrollo fuimos conscientes que también era una política de convivencia. Y vencido el terrorismo y desaparecida la banda, tiene poco sentido, a mi juicio, mantenerlo dentro de la política antiterrorista, con la banda desaparecida. Y sí, a mi juicio, situarla dentro de las políticas de convivencia. Nos podríamos plantear así cuál sería la política penitenciaria que más ayudase a la convivencia, si mantener el alejamiento y la dispersión a 1000 kilómetros con todos en primer grado o si buscar una alternativa. Y a mi juicio debería ser una política que buscase la reinserción, que cumpliese escrupulosamente la ley y que pusiera en marcha medidas de apoyo y acompañamiento al itinerario de reinserción. Por ejemplo, el acercamiento progresivo e individualizado de presos, algo que saben todos ustedes que no es ninguna novedad, o las variaciones del régimen penitenciario en función de los avances individuales de cada penado en ese itinerario. Y para llevarlo a buen puerto considero que es importante tener en cuenta la experiencia de la ya mencionada Vía Nanclares y que resume en 6 puntos. 1. Liderazgo político. 2. Consenso institucional y partidario. 3. Información a las víctimas. 4. Cumplimiento estricto de la ley. Individualización de las decisiones. Progresividad. Y el último, pero no el menos importante, ni mucho menos, discreción. Termino, queridos amigos, autoridades, manifestándoles la voluntad de la delegación y de este delegado en cooperar de la forma que se nos pida en este empeño y reiterando, como al inicio de mi intervención, el agradecimiento al Gobierno de España por el nombramiento y a ustedes por su asistencia. Eskerrik asko, bihotxez. Y ahora, ya parece que el sol ya da al fondo, pero en la sombra vamos a ver si tomamos un refrigerio ligero. Gracias a todos una vez más.